La mañana en Glendale era tranquila. El cielo estaba despejado, de un azul cristalino, y la acera frente a la cafetería local rebosaba de clientes disfrutando sus bebidas matutinas. Entre ellos, sentado en silencio en una mesa al aire libre, estaba Michael Carter, un hombre ciego que visitaba el lugar todos los días. A su lado estaba Zeus, su leal pastor alemán, siempre en alerta. Zeus era más que un perro guía. Su postura firme y su presencia imponente eran resultado de años de entrenamiento como parte de una unidad K9. Ahora retirado, Zeus había dedicado su vida a proteger a Mako, ofreciéndole no solo guía, sino una conexión emocional que el hombre valoraba profundamente. Mientras Mako sorbía su café en silencio, el rugido de 3 motocicletas rompió la atmósfera pacífica. Al estacionarse cerca del café, el estruendo atrajo la atención de todos los presentes. 3 hombres se bajaron de las motos, vestidos con chaquetas de cuero adornadas con parches llamativos. Parecían relajados, pero la manera en que observaban su entorno añadía una tensión palpable. Chuck, el líder del grupo, tenía una presencia dominante. Con una risa fuerte y segura, gesticulaba mientras hablaba con sus amigos, como si reclamara el lugar como suyo. Zeus, siempre atento, alzó las orejas. Sintiendo algo fuera de lugar, observó cómo los hombres comenzaban a pasearse entre las mesas, escaneando a las personas a su paso. Chuck se detuvo al ver a Zeus y Mako, dedicando unos segundos a observar al pastor alemán. «Es un perro grande el que tienes ahí», comentó, en un tono que hizo que Zeus lo mirara fijamente a los ojos. Chuck soltó una risa ante su propio comentario y se inclinó levemente hacia adelante, como si quisiera poner a prueba la reacción del perro. Zeus no se movió, pero había algo en su postura, una advertencia silenciosa que dejaba claro lo que percibía de la situación. Chuck, quizás queriendo demostrar algo, hizo un gesto exagerado con las manos, como si estuviera bromeando. ¿De verdad es tan listo como parece?, le preguntó a sus amigos, quienes rieron de forma incómoda. La tensión en el ambiente aumentó. Zeus no se movió, pero sus ojos no se apartaron ni un segundo de Chuck. Mako, ajeno a las miradas a su alrededor, preguntó: ¿todo bien? Su voz sonaba tranquila, pero había un leve matiz de inquietud, como si pudiera percibir el cambio en el comportamiento de Zeus. El silencio en su mesa contrastaba con el murmullo del resto del café. Zeus era un perro entrenado para situaciones de alta presión, y la experiencia le había enseñado a mantenerse sereno hasta el momento justo. Chuck, al darse cuenta de que no estaba obteniendo la reacción que buscaba, retrocedió un poco, aunque su risa volvió a resonar. Mako, aún sin saber lo que estaba ocurriendo, extendió la mano para tocar a Zeus. ¿Estás bien, amigo?, preguntó con suavidad. Zeus respondió acercándose un poco más a él, aunque sus ojos seguían fijos en Chuck, quien comenzaba a sentir el peso de sus propias acciones. La atmósfera cambió en el pequeño espacio exterior del café mientras Mako terminaba su café. Las risas de Chuck y su grupo se hicieron más fuertes, ahora con un tono claramente provocador. Zeus permanecía inmóvil al lado de Mako, pero cualquiera que lo observara con atención podía notar que estaba en alerta máxima. Sus músculos estaban tensos y su mirada seguía cada movimiento de Chuck, como si anticipara que algo estaba por suceder. No era solo un perro. Era un guardián, entrenado para proteger a toda costa. Chuck, sintiéndose el centro de atención, se acercó a la mesa de Mako. Parecía completamente ajeno al hecho de que los demás clientes lo estaban mirando. «Tienes un perro muy bonito aquí, ¿verdad?», dijo en tono juguetón, aunque con un leve ceño de desprecio. Mako esbozó una ligera sonrisa, intentando mantener el ambiente relajado. «Gracias. Zeus es mi mejor amigo», dijo Mako con tranquilidad. Chuck inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. «Zeus, nombre de dios griego. A ver si está a la altura». Antes de que Mako pudiera responder, Chuck hizo un movimiento rápido, estirando la mano para tocar el hocico de Zeus. Para un espectador casual, el gesto podría parecer inofensivo, pero para Zeus, entrenado para detectar amenazas, fue suficiente para activar su instinto. El pastor alemán no atacó,
pero dio un paso atrás y dejó escapar un gruñido grave, de advertencia. La tensión en el ambiente se volvió densa y un silencio incómodo se apoderó del lugar. «Tranquilo, chico», dijo Chuck, levantando las manos como si solo estuviera bromeando, aunque sus ojos mostraban un destello de desafío. Michael, sin entender del todo lo que pasaba, colocó su mano sobre el cuello de Zeus, intentando calmarlo. «Perdón si te asustó», dijo con sinceridad en la voz. Chuck soltó una risa, pero estaba claro que el gesto del perro había herido su orgullo. Dio un paso atrás, y sus amigos empezaron a burlarse de él. «¿Qué pasó, Chuck? ¿Vas a dejar que un perro te ponga en tu lugar?». Esa frase cambió por completo el ambiente. Chuck, queriendo impresionar, miró de nuevo a Zeus con una sonrisa cargada de intención. El líder del grupo notó que varias personas observaban la escena, algunas incluso grababan discretamente con sus teléfonos. Tal vez eso lo hizo dudar por un segundo, pero no era el tipo que se echaba para atrás. «Relájense, chicos. Es solo un perro», dijo con desdén. Pero Zeus sabía distinguir entre juego y peligro. Y aunque Mako no podía ver lo que ocurría, empezó a notar que algo no andaba bien. «Zeus. ¿Qué pasa?», preguntó en un susurro. El pastor alemán mantuvo la mirada fija en Chuck, como si esperara su próximo movimiento. Chuck retrocedió unos pasos, pero no era una retirada. Sus amigos seguían riendo, provocándolo con comentarios, alimentando aún más su orgullo herido. Se detuvo, clavando los ojos en Zeus como si lo retara a reaccionar. La tensión era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Mako, aún sin captar las miradas maliciosas ni el peligro que se cernía, intentó relajar el ambiente con un comentario. «No le gusta cuando la gente se pone demasiado intensa». Tal vez eso lo asustó. Chuck ignoró el comentario. Miró a sus amigos, luego a las personas que lo rodeaban, como buscando aprobación para lo que estaba a punto de hacer. Con una sonrisa fría, dio un paso hacia Zeus y volvió a extender la mano. Zeus, aún sentado, dejó escapar un gruñido bajo, una advertencia clara para quien supiera interpretarla. El sonido era casi inaudible, pero lo bastante potente como para que varios presentes se estremecieran con preocupación. Aún así, Chuck parecía decidido a probar los límites. «Vamos, grandote», dijo con una risa forzada. «¿Eres tan rudo como pareces?». Esta vez, antes de que el pastor alemán pudiera reaccionar, Chuck dio un golpecito al costado de la silla de Mako. Fue ese gesto el que encendió la chispa final. Zeus no se lanzó, pero su postura cambió de inmediato. Ahora estaba completamente alerta, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. La gente alrededor empezó a murmurar, y algunos levantaron sus teléfonos para grabar la escena. Michael, al notar el cambio en la actitud de Zeus, frunció el ceño. Pasó la mano por el cuello del perro, intentando calmarlo, pero ya sabía que algo no andaba bien. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta, preocupado. Chuck solo soltó una carcajada nerviosa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero parecía incapaz de echarse atrás frente a sus amigos y el público. «Nada, en serio», respondió, haciendo un gesto con la mano para que Mako se tranquilizara. «Solo estamos bromeando». En ese momento, una mujer que estaba sentada cerca se puso de pie. «Oye, necesitas parar con esto», dijo con firmeza. «Deja al perro en paz». Su voz resonó por toda la acera, y por primera vez, Chuck dudó. La vergüenza comenzó a hacer mella, y miró a su alrededor, dándose cuenta de las miradas reprobatorias que lo rodeaban. Zeus no se movió, pero seguía fijando la vista en Chuck, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. La tensión seguía suspendida en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Chuck entrecerró los ojos hacia la mujer que lo había enfrentado, pero no dijo nada. La multitud empezó a inquietarse, intercambiando miradas entre él, Zeus y Mako, quien ahora lucía aún más confundido. Sintiendo cómo aumentaba la incomodidad, Chuck dio un paso atrás, aunque no era una retirada definitiva. Aún tenía algo en mente. «Tranquilos, solo estamos pasándola bien», dijo con desdén, tratando de salvar lo que quedaba de su imagen.
pero por dentro sentía la necesidad de reafirmar su poder. Zeus, por su parte, seguía inmóvil, observando cada movimiento con precisión quirúrgica, como si leyera la intención detrás del próximo paso del motociclista. Michael tensó la correa de Zeus, murmurando con calma: «Zeus, tranquilo, ¿qué está pasando?». No podía ver la postura amenazante de Chuck, pero sí sentía la tensión densa que llenaba el aire. Zeus no era un perro común. Había sido entrenado para proteger, y en ese momento estaba en alerta máxima. Mako confiaba en él por completo, pero la tensión creciente lo hacía sentirse cada vez más inquieto. La multitud a su alrededor parecía congelada, envuelta en un silencio pesado que volvía todo aún más perturbador. De repente, Chuck hizo un movimiento brusco. Fingió retroceder, pero en un acto impulsivo, pateó una de las sillas cercanas, empujándola hacia Zeus. El estruendo del metal golpeando el suelo resonó por toda la calle, y varios soltaron un grito ahogado. Zeus reaccionó al instante, esquivando la silla con una agilidad impresionante. El pastor alemán soltó un gruñido más fuerte, ahora sí audible. Su postura protectora se volvió aún más evidente. Era una advertencia clara: no toleraría más provocaciones. «Oye, basta», gritó de nuevo la mujer, esta vez con más autoridad. Algunas personas empezaron a alzar la voz, exigiéndole a Chuck que se detuviera. Él, sin embargo, parecía atrapado en su propio orgullo. ¿Y ahora qué? ¿Nunca han visto a alguien jugar con un perro?, dijo, intentando fingir una actitud despreocupada. Pero sus puños cerrados delataban que ya no tenía el control de la situación. Zeus permanecía firme, con los ojos fijos en Chuck, analizando cada movimiento, listo para actuar si era necesario. Michael finalmente entendió que algo serio estaba ocurriendo. Se puso de pie lentamente, sujetando con firmeza la correa de Zeus. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí?, preguntó en voz alta, ahora visiblemente preocupado. Antes de que nadie pudiera responder, Chuck dio un paso al frente, inclinándose hacia Mako como si quisiera intimidarlo directamente. La multitud contuvo el aliento, y Zeus, como si entendiera perfectamente la amenaza hacia su dueño, bajó un poco la cabeza, preparándose para defenderlo a toda costa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Chuck dio otro paso hacia Mako. Estaba tan cerca que su mera presencia se volvió opresiva, incluso para alguien que no podía verlo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te escondes detrás de tu perro?, se burló Chuck con una risa amarga que apenas disimulaba su incomodidad. Michael, en cambio, se mantuvo sereno, aunque su voz tembló ligeramente al responder. «Zeus nunca me esconde de nada», respondió Mako, sujetando con fuerza la correa del perro. «Él está aquí para protegerme, y parece que sabe algo que yo no». Zeus se mantenía quieto, pero el gruñido en su garganta se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La gente alrededor, que al principio estaba dudosa, ahora comenzaba a murmurar con incomodidad ante el comportamiento de Chuck. Un señor mayor, sentado en una mesa cercana, finalmente se levantó e intervino. «Oye, esto ya se pasó de la raya. Será mejor que te vayas antes de que pase algo». Claro, Chuck, impulsado por el orgullo y la presión de sus amigos, ignoró el consejo. Miró al hombre como si fuera un estorbo más, aunque la incomodidad en su cara ya empezaba a notarse. De repente, el silencio se rompió con un sonido inesperado. Zeus ladró con fuerza, un ladrido profundo y firme que hizo que Chuck diera un paso atrás instintivamente. Fue un sonido imposible de ignorar, y su mensaje era claro: el perro estaba listo para actuar. La reacción fue inmediata. Algunos grababan, otros retrocedían, y la energía del lugar cambió por completo. Michael, al notar el ladrido de Zeus, supo que algo grave estaba por suceder. «Zeus, tranquilo. Estoy bien», dijo, intentando calmar al pastor alemán. Pero Zeus no apartó la vista de Chuck, como diciendo que no confiaba en esas palabras. Entonces, en un intento final por no quedar mal, Chuck dio un paso más y extendió el brazo para empujar a Mako por el hombro. Fue un movimiento rápido, pero no lo suficiente para engañar a Zeus.
El pastor alemán reaccionó en un parpadeo, colocándose entre Chuck y Mako con un movimiento ágil que dejó claro que nadie iba a tocar a su dueño. Zeus no atacó, pero se plantó firme, con los dientes levemente expuestos, una advertencia contundente: hasta aquí llegaste. La calle entera quedó en silencio. Chuck se quedó helado, sin poder reaccionar, mientras la mirada de Zeus parecía atravesarlo. Mako, ahora consciente de que algo muy serio acababa de pasar, levantó la cabeza y dijo con firmeza: creo que lo mejor será que te vayas ahora. Las personas alrededor comenzaron a murmurar, esta vez en contra de Chuck. Él miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Sin decir una palabra más, retrocedió lentamente, intentando ocultar su vergüenza. Sus amigos lo siguieron en silencio, y en cuestión de segundos, el grupo desapareció por la esquina. La mañana, que había comenzado con la suavidad de la rutina, ahora estaba cargada de murmullos y tensión. Michael sintió el cambio en el aire. Aunque no podía ver, percibía con claridad que la energía del lugar había cambiado. El sonido de las motocicletas se desvaneció a lo lejos, reemplazado por el murmullo apagado de personas hablando sobre lo que acababan de presenciar. Zeus, a su lado, seguía alerta, con el cuerpo aún tenso. Pero había algo más. Un leve temblor en sus patas delanteras. Mako, al sentir la vibración a través de la correa, se agachó y acarició el pelaje del pastor alemán. Ya pasó, amigo, ya estás a salvo, murmuró, intentando calmarlo. Pero Zeus dudaba. Su mirada seguía fija en el punto donde Chuck había desaparecido. Era como si supiera que ese hombre no era solo una amenaza pasajera, sino un peligro que podía regresar. Mako, tocando con suavidad el hocico de su perro, susurró: tú sientes algo, que yo no. ¿Verdad? Palabras simples, sí, pero con un peso enorme. Reflejaban la confianza ciega que tenía en su leal compañero. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, aunque algunas personas se quedaron cerca, aún intrigadas por la escena. La mujer que había enfrentado a Chuck se acercó unos pasos, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz todavía temblorosa por la adrenalina. Michael asintió, pero el ceño fruncido en su frente mostraba la inquietud que llevaba por dentro. «Estoy bien». Pero Zeus, él nunca había reaccionado así. Él sabe cuando algo no está bien, y eso me preocupa. La mujer se agachó y observó a Zeus con atención. «Este perro no es un perro común, ¿verdad?». Mako suspiró, con una mezcla de orgullo y melancolía en el rostro. No. Fue un K9 entrenado para proteger, servir, y si era necesario, darlo todo. Pero eso fue hace años. Yo pensé que había dejado todo eso atrás. Ahora es mi guía, mi familia. La mujer lo miró a los ojos, luego volvió su mirada a Zeus, como si intentara leer en su alma algo que solo él sabía. Quizá nunca olvidó quién es, respondió casi en un susurro. El hombre mayor que había intervenido antes se acercó también. Su voz, profunda y cargada de experiencia, rompió el silencio. Escúchame, hijo. Perros como él tienen instintos que van más allá de lo que los humanos podemos entender. No reaccionó así por casualidad. Deberías confiar en él, y quizá, mantenerte alerta. Ese tipo, Chuck, no parecía ser de los que se rinden fácilmente. Las palabras del desconocido resonaban en la mente de Michael, quien apretó suavemente la correa de Zeus. El pastor alemán lo miró, con unos ojos que decían cosas imposibles de poner en palabras. El momento fue interrumpido por un sonido lejano, el rugido de motores. No estaban más cerca, pero tampoco se habían ido del todo. Michael respiró hondo, acariciando la cabeza de Zeus. Tal vez es solo mi imaginación, pensó, pero el temblor en el cuerpo de Zeus decía lo contrario. Lo que no sabía era que ese incidente era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo la lealtad de Zeus, sino también la fortaleza de Michael para enfrentar lo inesperado. La tensión parecía haberse disipado al fin, pero no para Zeus. Aunque ahora yacía junto a Michael, su respiración seguía acelerada, y sus ojos estaban atentos a cada movimiento.
La inquietud del perro no había disminuido. Michael decidió que era momento de irse del café. Tomó la correa y se levantó lentamente, esbozando una sonrisa nerviosa hacia las pocas personas que aún permanecían cerca. Gracias por quedarse. Creo que Zeus y yo necesitamos un poco de aire fresco, dijo, antes de empezar a caminar por la acera. El camino de regreso a casa era algo que Michael y Zeus hacían todos los días, pero esa mañana, cada paso tenía un peso distinto. El silencio solo era roto por el sonido de las patas de Zeus sobre el pavimento y el leve tintineo de la correa. Michael no podía ver el mundo a su alrededor, pero el comportamiento de Zeus hablaba más fuerte que cualquier imagen. Estaba tenso, su postura indicaba que seguía en alerta máxima. Era un recordatorio sutil pero constante de que algo seguía sin estar bien. Cuando llegaron al pequeño departamento de Michael, él le quitó la correa, dejando que Zeus se moviera libremente por el lugar. «Te estás comportando raro hoy, amigo», comentó Michael mientras tanteaba la encimera de la cocina en busca del tazón de agua de Zeus. El pastor alemán caminaba lento por el departamento, olfateando cada rincón como si estuviera haciendo una inspección. Finalmente, se detuvo junto a la puerta, se sentó en silencio, pero con las orejas erguidas, atento a cualquier sonido del exterior. Michael notó esto, frunciendo el ceño. «¿Qué está pasando, Zeus? Tú nunca haces eso». Mientras se sentaba en el sofá, tratando de procesar los eventos de la mañana, Michael empezó a recordar las historias que había escuchado sobre Zeus antes de adoptarlo. Sabía que Zeus tenía un pasado como perro de trabajo, pero nunca había conocido todos los detalles. Zeus había servido en casos difíciles, donde su habilidad para detectar el peligro había salvado vidas, y ahora parecía que esos instintos estaban regresando. ¿Estás tratando de decirme algo, amigo?, preguntó Michael, acariciando el suave pelaje del perro. Zeus respondió solo con un leve movimiento de cola, pero sus ojos no se apartaban de la puerta. Afuera, el rugido lejano de una motocicleta volvió a escucharse, casi imperceptible. Zeus alzó la cabeza, y todo su cuerpo se tensó de nuevo. Michael no escuchó el sonido, pero sintió la reacción del perro. Puso una mano sobre el hombro de Zeus, como solía hacer para tranquilizarlo. «Sea lo que sea, estamos juntos en esto», dijo en voz baja. Lo que Michael no sabía era que esa promesa sería puesta a prueba muy pronto. De una forma que jamás habría imaginado. La tarde cayó en silencio, envolviendo al pequeño vecindario en una manta de calma. Michael se sentó en su modesta mesa del comedor, cortando con cuidado una manzana, mientras Zeus descansaba a su lado. La tensión de más temprano seguía flotando en el ambiente, como un peso silencioso que ni Michael ni Zeus podían ignorar. Michael acarició el pelaje de Zeus mientras hablaba, casi como si hablara solo. «Tal vez solo estoy exagerando todo esto, ¿verdad, amigo?», murmuró. Las orejas de Zeus se movieron, y sus ojos agudos permanecían fijos en la puerta de entrada, como si anticipara algo que Michael no podía ver. Afuera, el silencio se rompió con el zumbido distante de motores. Primero suave, luego más fuerte, más claro. Zeus se levantó de inmediato, su cuerpo rígido mientras miraba fijamente hacia la puerta. Michael, al notar el cambio, se congeló. «¿Qué pasa, Zeus?», preguntó con voz firme, aunque cargada de preocupación. El motor se detuvo de golpe, seguido por un silencio denso que parecía presionar contra las delgadas paredes del departamento. Michael buscó su teléfono, con los dedos temblando ligeramente. «Tranquilo», se dijo a sí mismo en un susurro, aunque su corazón latía con fuerza. Momentos después, un golpe seco y deliberado resonó en la puerta del apartamento. Zeus soltó un gruñido bajo, colocándose entre Michael y la puerta. Michael dudó antes de ponerse de pie, sujetando la correa de Zeus con fuerza. «¿Quién es?», gritó, su voz firme, pero cautelosa. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de murmullos apagados al otro lado. El pulso de Michael se aceleró. Podía sentir la tensión de Zeus a través de la correa, la disposición del perro a defender si era necesario. «No voy a abrir hasta que digas quién eres», declaró Michael. Finalmente, una voz respondió, profunda y vagamente familiar:
relájate, amigo, soy yo, Chuck, dijo la voz. Las palabras le helaron la sangre a Mako. Zeus ladró con fuerza, su gruñido se volvió más profundo. Mako apretó con fuerza la correa y dio un paso atrás, creando más distancia con la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó, con un tono cargado de desconfianza. El tono de Chuck cambió, intentando sonar casual, pero la amenaza oculta era evidente. Solo quería hablar, amigo. No hay resentimientos por lo de antes, ¿verdad? Mako no respondió de inmediato. Su mente iba a 1000 por hora, sopesando sus opciones. Zeus, consciente de la gravedad del momento, permanecía tenso y en alerta. El silencio se alargó, y Mako podía sentir el peso de la presencia de Chuck al otro lado de la puerta. «Tienes que irte», dijo finalmente Mako, con voz firme pero serena. Los murmullos fuera del apartamento se hicieron más intensos, seguidos del sonido de pasos que se alejaban. Pero Zeus no se relajó. Y Mako tampoco. Algo en ese encuentro se sentía inconcluso, como una tormenta que se forma lentamente más allá del horizonte. El silencio incómodo que siguió a la retirada de Chuck duró poco. Mako comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, rozando con los dedos los contornos familiares de los muebles, intentando calmar sus pensamientos. Zeus, sin embargo, estaba inquieto. Se acercó a la ventana, su cuerpo grande y tenso mientras olfateaba el aire y miraba hacia la noche. «¿Qué pasa, Zeus?», preguntó Mako, más para sí mismo que para el perro. La inquietud en su pecho crecía, una certeza que lo carcomía por dentro. Chuck no había terminado con su juego. Minutos después, el sonido de pasos rompió el silencio. Eran pasos apagados, deliberados, rodeando el edificio. Zeus soltó un ladrido agudo, su cuerpo tenso como un resorte. Mako se quedó inmóvil, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Alcanzó el teléfono en la encimera, sus dedos temblaban mientras intentaba marcar el 911. «Tranquilo», susurró, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba lo contrario. Zeus se posicionó junto a la puerta, con un gruñido bajo y constante, una advertencia que retumbaba en el pequeño apartamento. Michael logró conectar con el operador de emergencias, su voz temblaba mientras explicaba la situación. «Hay alguien afuera de mi departamento», dijo, aferrándose con fuerza a la correa mientras los gruñidos de Zeus se intensificaban. «Creo que tienen malas intenciones». La operadora le aseguró que enviarían oficiales de inmediato, pero los minutos parecían horas. Afuera, los pasos se acercaban, cada vez más deliberados. Luego, el sonido de algo rascando el cristal de la ventana lo paralizó. Era un ruido sutil pero amenazante que le recorrió la espalda como un escalofrío. El rasguño se detuvo de golpe, seguido por una maldición apagada desde el exterior. Zeus ladró de nuevo, esta vez más fuerte. Su cuerpo se pegó contra la puerta como desafiando al intruso a dar un paso más. Michael, con el puño aferrado a la correa, retrocedió hacia una esquina del cuarto, su mente a 1000 por hora. Se sentía indefenso, dependiendo por completo de los instintos de Zeus y de la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. «Ya vienen, Zeus», murmuró Mako, con la voz firme a pesar del miedo que recorría su cuerpo. «Solo aguanta». Finalmente, el aullido lejano de las sirenas de policía rompió el aire tenso. Los pasos afuera se detuvieron de inmediato, seguidos por el sonido de alguien huyendo. Zeus se mantuvo en alerta máxima, su gruñido se suavizó, pero no desapareció del todo. Michael exhaló con dificultad, sujetando el teléfono mientras susurraba al auricular, «Ya están aquí». «Gracias». El alivio lo invadió por un momento, pero venía acompañado de una nueva certeza: esto no había terminado. Chuck había cruzado un límite, y Michael sabía que tenía que prepararse para lo que viniera. Las luces rojas y azules iluminaban la calle con un resplandor inquietante mientras dos oficiales se acercaban al apartamento. Zeus, todavía alerta, seguía junto a la puerta, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. Michael abrió la puerta con cautela, sintiendo el golpe de aire fresco en la cara. «Oficiales, gracias por venir», dijo, con una voz firme a pesar del miedo que aún llevaba dentro. Zeus no se relajó. Sus ojos se movían rápido,
escaneando las sombras del exterior como si aún sintiera que el peligro acechaba. Los policías le pidieron a Mako que relatara todo, y tomaban notas mientras él les contaba el enfrentamiento con Chuck y los ruidos extraños alrededor del apartamento. No llegó a hacerme nada físicamente, admitió Mako, apretando fuerte la correa de Zeus. Pero es impredecible. Sé que va a volver. Uno de los oficiales se agachó para acariciar a Zeus, pero el perro seguía tenso, con la mirada clavada en los alrededores. Tu perro tiene buenos instintos, dijo el agente. Si está así de alterado, tienes razón en estar alerta. Mientras revisaban el área, encontraron huellas frescas cerca de la ventana del apartamento. Siguieron el rastro, pero no hallaron señales de Chuck ni de sus amigos. Probablemente ya se fue hace rato, dijo uno de ellos, aunque su tono no fue muy convincente. Le recomendaron a Mako quedarse dentro, mantener el celular cerca y llamar si algo más sucedía. Vamos a aumentar los patrullajes en la zona, le aseguró el otro oficial. Pero si en algún momento no te sientes seguro, no dudes en irte por esta noche. Michael asintió, aunque no tenía ninguna intención de irse. Ese era su hogar, y no pensaba dejar que Chuck se lo quitara. Este era su hogar, y no pensaba dejar que Chuck se lo arrebatara. Después de que los oficiales se fueron, el apartamento se llenó de un silencio más denso. Michael se sentó al borde de la cama, con Zeus echado a sus pies, aún vigilante. Se inclinó para acariciar la espalda del perro, ese gesto familiar que lo hacía sentir en tierra firme. No sé lo que viene, Zeus, murmuró, pero sé que tú estarás listo. Las orejas de Zeus se movieron al escuchar su voz, y por primera vez en toda la noche, su cola se agitó levemente. Fue un pequeño momento de consuelo. En medio de la incertidumbre, Mako finalmente se quedó dormido. Aunque su sueño fue intranquilo y lleno de sobresaltos, Zeus, siempre vigilante, se mantuvo junto a la puerta, su cuerpo actuando como barrera entre Mako y el mundo exterior. El vínculo entre ellos jamás se había sentido tan fuerte, forjado en el fuego del miedo compartido y la confianza mutua. Fuera lo que Chuck estuviera planeando, Mako sabía una cosa con certeza: no lo enfrentaría solo. Zeus era más que un perro guía o un antiguo canino. Era un guardián, un compañero, y un recordatorio viviente de la fuerza que nace cuando dos seres deciden enfrentar el mundo, juntos.